Comadres y compadres, bienvenidos a otro episodio de Comadreando sin prejuicios, en donde hoy hablaremos de un tema sumamente interesante y de interés, que este interés debería ser de toda la sociedad y de todos, porque es, aparte de que fue un gran científico mexicano, o sea, wow, que fue mexicano. Wow, La neta, sí. los mexicanos somos unos chingones. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando del mismísimo Jacobo Grinberg. ¡Ay, qué personajazo, Sí. O sea, wow. Nos tiene sorprendidas. Sí, y aparte, lo que decíamos que nos conecta muchísimo porque él es mexicano, entonces como que el saber y conectar con tu raíz, de decir, ve lo que hacemos, o sea, ve el misticismo que hay aquí en México, o sea, La neta, la sabiduría. Sí, yo creo que sí podríamos ser de los países más místicos. Claro. Además de los nórdicos, por ejemplo, que también tenían un misticismo bien cañón. Pero aquí en México, wow, para mí es un misticismo súper, súper especial. Nuestros ancestros, si no hubiéramos sido conquistados, wow, Es que magazos. creo que se trata de eso, de recordar, porque como que con el tiempo hicieron que se nos olvidara. Sí. Pero realmente vuelves a conectar y dices, wow, todo lo que somos magos. Ajá, sí. Somos realmente magos. Así es. Jacobo Grinberg, pues era una persona con una mentalidad súper, súper avanzada. Algo así tipo Tesla, para que ubiquen. Lo que diferenciaba a este científico de los demás es que, por ejemplo, él se basó, sí, en la ciencia, en cómo comprobarles, pero muy enfocado también al misticismo. Fue cuando empezó a buscar y como a observar a todo esto del cabalismo, se metió mucho en el cabalismo, se metió mucho en todo lo de los chamanes. Y aparte, les voy a decir algo, él era una persona súper escéptica, era un científico ortodoxo de la UNAM, que estudió psicología, empezó con la psicología, ya después se fue, se siguió cultivando, pero, o sea, él trae una educación muy ortodoxa, así que él era muy cuadrado, muy escéptico, Sí. hasta que descubrió a Pachita, que es una pieza Pachita. clave No en manches. en todos sus conocimientos. Les tenemos que hacer un episodio especial para esta mujer, o sea, neta Sí, es un wow. personajazo también, es una maga. A ver, les voy a platicar un poquito de Pachita. Pachita era una chamana mexicana, también mexicana, que ella canalizaba con una entidad. Era de hecho Cuauhtémoc, este último azteca que tuvimos aquí en México. Se suponía que ella canalizaba con esa entidad cuando iba a hacer sus cirugías psíquicas. Ella hacía cirugías psíquicas, sanaba a las personas. Literal, una persona llegaba y necesita un trasplante de pulmón, ella agarraba su cuchillo de la cocina, abría a esta persona, se lo quitaba, todo así súper místico, de que con la mano, sin utilizar más que el cuchillo. Sí, de hecho decían que también llegaba hasta quebrar botellas y con la misma botella hacía las aperturas. Literal, le sacaba el pulmón, materializaba un pulmón sano, ajá, o si no, ella también lo sanaba por medio de su energía y lo volvía a poner y cerraba y no quedaba cicatriz ni rastro alguno de que esa persona había tenido una cirugía. Muy interesante, ella cerraba las cicatrices únicamente, o sea, literal con la mente, o sea, no tenía que hacer ningún tipo de, pues lo que hacen hoy en la medicina como occidental, ella simplemente tocaba y salían sin ningún tipo de cortada, güey, ni cicatriz. Pero yo me pregunto, ¿por qué toda esta información hasta ahorita está saliendo a la luz? O sea, Pachita hasta trabajaba con el gobierno mexicano. Sí. Y Jacobo igual, o sea, ¿por qué Pues- hasta ahorita está saliendo todo esto a la luz? Pues porque hasta ahorita es cuando estamos realmente despertando la mayoría. Porque acuérdate, con minoría es muy difícil, o sea, si está en la Matrix, está envuelta en lo que nos programan, es muy difícil salir de ahí, ¿sabes cómo? Hasta que empieza la conciencia, más y más, gracias a este tipo de personajes, o sea, por eso son tan importantes, porque gracias a ellos, a todo lo que están investigando y así, es como que la gente empiezas como que a cuestionarte. Chispazos, ¿no? Sí, te metes así como que esa dudita y ahí empieza todo el Pues sí. despertar. Pues bueno, así fue como él comenzó, dijo, o esta vieja está loca, o esta vieja sí es verdad, y me encantaría compartir con ella su sabiduría, o sea, aprender de ella, Claro. qué es lo que está haciendo.
Así que se iba a ir 2 días, que terminaron siendo 2 años, que se quedó con ella en sus cirugías, presenciando todo, o sea, un científico haciendo eso, y él anodadado, sorprendido por todo lo que estaba descubriendo gracias a Pachita. Cuando él llega con Pachita, él llega y Pachita con esta voz de hombre de Cuauhtémoc, porque era como si una entidad entrara en Pachita, como cuando pasa un exorcismo, que entra una entidad de bajo astral a tu cuerpo, pero en este aspecto era una entidad de alto astral, porque para lograr todo eso, pues tenía que ser una entidad de un alto astral, ¿no? Claro. Entraba una entidad de alto astral que era Cuauhtémoc, esta persona del Imperio Azteca, muy famoso, y canalizaba toda la información para poder materializar órganos en su mano y sanar cosas del cuerpo. Entonces, bueno, este doctor Jacobo Grinberg, así pues un científico, que él quería tener todo comprobado, ya saben, o sea, lo típico, ¿no? De que si no podía comprobar él, pues no era real. Entonces él llega a casa de Pachita, se va, agarra su maleta, se va, no le avisa a nadie, y en cuanto entran, así, pero él como súper escéptico, lo que le dice Pachita con voz de hombre, le dice: hola Jacobo, te estaba esperando. ¿Por qué tardaste tanto? Te estaba esperando, ajá, Jacobo. Y ya Jacobo así, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda? ¿Sabes? Pues yo no le avisé a nadie que iba a venir, o sea, ella cómo sabe mi nombre. Desde ahí se cuenta que todo lo que traía él, pues sí, todo lo que te dice el ego de no creer y así, se le bajó así, ¡pum!, en una, y dijo, madres. Desde ahí cambió totalmente su perspectiva. Sí, y dijo, bueno, estaría muy interesante seguir investigando sobre esto. Tanto que se quedó 3 años ahí. Iba 2 días y se quedó 3 años. Así es. Entonces él empezó toda esta investigación por tratar de darle una explicación a todo este misticismo que existe, a todo esto místico de cómo podía materializar un órgano, de la conciencia, de cómo funcionaba la conciencia, de entonces qué somos, qué es esta realidad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, y a través de Pachito obtuvo muchas respuestas. Exactamente, sí, ya, o sea, él realmente no es que ya después de conocer a Pachita, él ya sabía que todo esto era real y que realmente tu mente es la que crea tu realidad, pero él quería bajarlo científicamente porque ¿cómo somos? O sea, la realidad es que nos dicen algo y si no está comprobado o así, dices, no es real. Entonces él lo que quería era como bajarnos él canalizó esta información y nos la quería bajar para decir, miren, sí es real, o sea, sí pueden despertar. Sí existe. Y ustedes pueden crear realmente su realidad. Y él trató de explicarnos todo eso en sus diferentes teorías y todos estos años de estudio que él pudo contribuir, donde nos hablaba de la latiz, que yo le platicaba aquí a mi amiga. La latiz, que es todo este campo, viene siendo traducido a otros términos el éter. El éter es todo esto transparente que ustedes ven, que no está tan transparente. Esto transparente que ustedes ven, que está aquí, que es transparente a la vista, está lleno de información codificada, que es a lo que muchos llaman el éter, que es por donde funcionan las brujerías y todo esto. No lo podemos ver y pensamos que no existe, pero es materia oscura que aquí está flotando, llena de información. Entonces, a esto Jacobo Grinberg le llamaba la latiz. Ajá, así es, también creó esta teoría, que es lo que realmente él dedicó toda su vida a investigar lo que era la conciencia y cómo funciona la mente. O sea, ese era como su principal, el origen. Ajá. Y entonces de ahí él empezó a crear esta teoría que se llama sintérgica, que es la que habla acerca de que el universo, o sea, realmente el universo tú lo proyectas, tú creas algo y lo puedes proyectar en todo, en materia. Entonces así es como ahí es como comprobó que esta señora, Pachita, ahí comprobó que realmente ella podía aparecer órganos así, ¿sí? psíquicamente, con la mente.
Y entonces, es que claro que se puede, pero él decía mucho esto, que el ser humano está tan limitado, aparte de que el ser humano está acostumbrado a ver siempre para afuera y no para adentro. O sea, esa es una súper limitante para el crecimiento de cada uno, ¿sabes? O sea, uno si quiere crecer tienes que ver para acá y no estar enfocado en qué hacen los demás. como que conectas con tu conciencia y decir, ok, ¿cómo funciona en que todos somos uno mismo? ¿Cómo es que el éter, o sea, esto es visible? O sea, si realmente fuera visible, o sea, no estoy hablando con los ojos, sino que realmente hiciéramos conciencia, realmente nos convertimos y todo se resume a que somos uno mismo. O sea, no hay separación de nada. Y neta me encanta este tema porque yo lo viví lo he vivido en varias de mis ceremonias que he tenido con plantas ancestrales, que Jacobo Greenberg hablaba mucho de las plantas ancestrales, ¿no? Decía que eran portales. Y sí es cierto, o sea, yo la verdad en estas ceremonias que he tenido me han hablado mucho de esta ley de la unidad, que es una ley de la que habla mucho también Jacobo Greenberg, que es como todos somos uno. Y les voy a platicar cómo que me pasaba. Por ejemplo, en cuanto a la ley de la unidad, es como una gota de sangre, que tú la ves y dices, es una gota de sangre. Pero adentro de esa gota hay millones y millones de glóbulos rojos. Entonces, ahí explicas, ese es el ser humano y la gota de sangre es Dios. Entonces nos habla de que realmente todos somos uno y Jacobo lo comprobaba en cuanto a mentalmente, ya ves que él hacía un experimento con... Es este experimento padrísimo. Con partículas, ¿no? Ajá. O sea, haz de cuenta que ponía, no sé, nuestra pareja casi siempre va a ser como de tanto tiempo que convives con ella y como que empiezas a crecer. Comparten energía. Comparten energía, se vuelven como uno mismo. No estoy hablando desde el lado romántico, no, sino que se vuelven como uno mismo, me refiero energéticamente. Ajá, se sí, conectan. comparten su energía, su información. Ajá, y entonces lo que hacía este Jacobo en el experimento para comprobar esta teoría era que los dejaba como unos días así juntos y que no se separaran y que estuvieran como en esa conexión. Luego los separaba y en cuartos diferentes él hacía como, no sé, por ejemplo, ponía unos flashazos. Y ninguno sabía quién era realmente el que lo estaba viviendo, porque estaban tan conectados que los dos sentían lo mismo, veían lo mismo y estaban experimentando literal la misma... Pero les voy a decir algo, no lo veía físicamente, salía en los estudios del cerebro. Se quedaban marcados ahí, de que las dos personas estaban viviendo esa experiencia, aunque no estaban juntas y solo una la estaba viviendo. Sí, pero las personas literal estaban confundidas, porque sí vivieron eso y no sabían a quién le estaba pasando realmente. O sea, no era de que, le pasó a él y yo sentí lo mismo. No, o sea, realmente ellos en los cuartos no sabían a quién le estaba pasando. O sea, estaban totalmente de que pues nos pasó a los dos, ¿sabes cómo? O sea, realmente lo que la mente, o sea, creyó la mente y la mente reflejó una realidad que igual no era nada más la realidad para uno. Que nomás era para uno, pero los dos la sentían. Y ahí es como que comprobó, bueno, esta teoría. Sí, de que pues realmente todos somos uno mismo. En mi última ceremonia que tuve con niños santos, me pasó que, por ejemplo, me pasó con una persona que ya últimamente no la toleraba mucho y me daba este ser superior una explicación a eso, de que, ok, es una persona que no tolero mucho, me la ponía aquí de frente y me decía, esta persona no es ajena a ti, eres tú también. Y son uno mismo. Entonces yo empezaba a llorar y yo, perdón. Porque a uno le empieza a entrar como de que no manches, a lo mejor no he sido la mejor persona o no porque traigo mis pedos, pues, o porque soy un poquito más intolerante con esta persona, pero pues realmente somos uno mismo y si yo le hago daño, también me estoy haciendo daño a mí. Exactamente. Entonces me acuerdo que empecé a llorar y yo... Y creo que ahí esta teoría, o sea, lo que dicen de, por ejemplo, que lo que ves en el otro te refleja a ti, es una forma muy, muy cañona de poderlo entender, ¿sabes? O sea, todos estamos conectados, ok. Entonces, ¿por qué? Si en este experimento, si todos estamos conectados y ellos dos están conectados, si a mí, porque yo no puedo sentir lo que está sintiendo ahorita un güey en Abu Dhabi, ¿no? Ok, güey, no puedes conectar con todo a la vez porque eres como un CPU, o sea, nuestro cuerpo es un CPU y nuestro cerebro es como un CPU que en algún momento si se satura, truena. Entonces, por eso es que en este 3D se inventó el ego, para podernos personificar y poder procesar
poco a poco con información. Oh No my lo puedes God. recibir todo así, güey, ¿no? Ay, Te amiga, a ver vuelves si no loco. nos bloquean este videíto. Cancelado. Cancelado. Nosotros creamos nuestra realidad. Sí. Que pues nos saturamos así, tal cual un CPU. Y es que te voy a decir Ah. algo. Bueno. En mi última ceremonia, dale con mi última ceremonia, pero es que estuvo muy astral. En mi última ceremonia justo podía ver cómo es que de verdad estamos formados como un CPU. O sea, de verdad vi como una humanidad creada como en un laboratorio. Pude verlo, pude sentirlo y también al mismo tiempo me pude dar cuenta que somos literal como un videojuego creando nuestra realidad. Así, tal cual, lo vi. Y justo vi esto, o sea, de verdad veía comandos así como de computadora dentro de nosotros. Sí, pero ya me volví a lo que te iba de hace rato relacionado a esto. Que entonces, como tú, lo de que es tu espejo, ¿te acuerdas que es lo que iba a explicar? Entonces, al no poderte conectar con el güey de Abu Dhabi, es porque tú, con tu conciencia de ahorita, vas a conectar con los seres Que están en tu misma frecuencia. Y entonces, por eso es que vas a ver reflejado lo tuyo con la otra persona. O sea, tus personas que te rodean no es simple coincidencia. Estás conectado a ellos por alguna razón que están en tu misma frecuencia de conciencia. Está muy cañón eso, porque ahora sí ya entiendes, dices, ok, cuando dicen que el otro es mi espejo, ya entiendo por qué, ¿sabes cómo? ¡Wow! Sí. ¡Qué gran discernimiento, amiga! Y bueno, ¿Qué más vamos a platicar? también de este este amiguito? Jacobo Greenberg estudiaba mucho los neuropéptidos, ¿te acuerdas que es lo de los neuro de Sí. cerebro? Sí. De Serotonina, Sí. oxitocina. Sí, pero lo neuro se refiere como a todo lo cerebral, Ajá, al cerebro, sí. y péptidos son las proteínas. Entonces, en conjunto las proteínas son moléculas de la emoción, que son todas la serotonina, lo que decías tú, la Serotonina, oxitocina. oxitocina. Todas estas emociones son pues un químico que manda a tu cerebro y que hace Y, o sea, no que te decía hace rato, o sea, las personas siempre buscamos de que, déjame tomar una pastillita de serotonina, o déjame, güey, es algo que tú puedes producir, o sea, tu cuerpo es capaz, pero siempre estamos viendo de afuera hacia adentro, ese es el rollo. Sí, y aparte de eso, pues también, o sea, se necesita también un cambio de conciencia para poder producir más, ¿sabes? O sea, porque necesitas otro tipo de alimentación, otro tipo de, o sea, a lo mejor salir más al sol y a la naturaleza, etcétera, etcétera, para poder generar más. Y a la vida que llevamos ahorita en esta Matrix, pues es un poquito como... saca de eso, ¿no? Nos saca de ese lado, Sí. ajá, sí. Ahí es cuando por eso es que siempre hay que estar conectados a nosotros y ver de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Sí, Para ajá, que no es nos todo un programen. ejercicio, la verdad es todo un ejercicio. Ay, ha sido un camino muy largo, amiga, para poder llegar a todo este entendimiento, ¿eh? Y aparte, tenemos la teoría. Sí. O sea, nosotras tenemos la teoría, ok, pero güey, de ahí es bajarlo y hacerlo Y realmente. practicarlo. Realmente hacerlo en la vida diaria. Ahí está Ajá. creo que lo complicado, güey. Sí, sí. Y bueno, entonces, todo esto lo decía Jacobo Greenberg, entonces imagínense, nosotros estábamos anonadadas con este hombre de todo lo que hizo, y siendo mexicano y siendo en un país un poco cerrado Sí. en algunos temas, pues, Sí. de estos. El humano, bueno, algo que él descubrió que a diferencia de otras especies, tenemos esto que se llama sufrimiento existencial, o sea, a diferencia de, por ejemplo, los animalitos o así, que ellos simplemente están en el presente y están Sí. donde deben de estar, pues nosotros ya tenemos esta parte de cuestionarnos si nos vamos a morir, de que enfermamos, como cuestionar todo este tipo de cosas. Esto es lo que es la 3D, que ahí el humano empieza como a cuestionarse. Como los animalitos libremente, ellos están simplemente en donde deben de estar, centrados en su presente, ¿sabes cómo? Bueno, entonces ellos a veces se preguntan de que por qué, o sea, ¿vamos a morir realmente? Es como que la pregunta más de que cuando despiertas o así te empiezas a hacer. Y bueno, biológicamente es imposible no morir. Pero entonces cuando tú ya te haces como que o sea, ya canalizas y sabes que tú no eres el cuerpo, no eres la mente, y que realmente entonces sí eres eterno, y que tú puedes realmente hacer tu realidad, ¡pum, güey! Ahí es cuando, eso se llama despertar espiritual, güey, que dices, madres, güey, entonces, si esto es un holograma, güey, ¿qué pedo, güey? No, Mierda. o sea, al
saber que tú puedes proyectar es muy, muy importante. Estar seguro y saber lo que quieres. Entonces, por ejemplo, tú hiciste una lista de lo que querías y eso fue lo que se te mostró. Aquí mismo lo puedes aterrizar aquí en la tierra densa, en lo denso, lo puedes aterrizar con la materia, decir, ok, ¿sabes? O sea, lo mismo que estás viviendo acá, bajarlo aquí a la tierra y canalizar y decir, ok, quiero esto en mi vida, esto y esto y esto, y saber lo que quieres para que el universo o tú o tu conciencia, ¿sabes? O Dios. Sí, porque acuérdate que el poder lo tenemos nosotros. Ajá. Pero sí, o sea, todos los diferentes nombres que le llaman conciencia, Dios, lo que sea, pues, realmente viene siendo tú. Entonces, al tú poder como que tener eso, decir, ok, quiero esto y esto y esto, lo puedes mucho más fácil reflejar allá afuera. Y bueno, todo esto decía Jacobo Greenberg también. O sea, Oye, hay que hacer la parte 2. sí, tenemos que ser Pues estuvo muy buena esta plática de Jacobo Greenberg. Yo creo que deberíamos de tener una segunda parte, así que los vamos a invitar a ver nuestra parte 2, donde hablamos sobre este tema. Vamos a platicar de algunas frases que vienen en su libro y hay que analizarlas, porque estoy segura que vamos a encontrar mucha información de hecho, sí. para despertar ahí. Bueno, nos vemos en el segundo capítulo. Esperemos que les guste. Suscríbanse. Ah, sí, suscríbanse y denle like. No sean cabrones.